Ante todo, me quiero presentar. Soy el pastor Elkin Bastidas. Y si estás viendo este video, fue porque pudiste descargar la guía con los 5 pasos para tener un crecimiento exponencial en tu iglesia y en tu organización. Y quiero comenzar con una pequeña pregunta para ti. ¿Tu iglesia es la del 1% que está teniendo un crecimiento exponencial? ¿O acaso es del 99% de las iglesias que están estancadas o retenidas? Precisamente esta semana tuve una salida a almorzar con mi esposa y en medio del camino pudimos contar y observar la cantidad de iglesias tan pequeñas que no tienen un crecimiento exponencial. Vemos iglesias o observamos iglesias de 20, 30, 40, 60, 80 personas, máximo a veces de 100 personas. Pero son muy pocas y se pueden contar con los dedos de la mano aquellas que tienen un crecimiento exponencial y cada vez van más para arriba. La gran pregunta es, ¿por qué sucede esto? Porque hay un grupo tan grande que no crece y hay un grupo tan pequeño que sí está cumpliendo con sus objetivos aquí en la tierra. Y yo lo pude entender también precisamente como pastor. Un día a mi oficina llegó un muchacho, un discípulo. Él se llama Carlos, él está recién casado, tiene 1 año y 4 meses de estar casado. Llegó como a las 3:30 de la tarde de un día miércoles aproximadamente y de manera especial me dice: pastor, necesito hablar urgentemente con usted. Cuando él me dice a mí, necesito hablar urgentemente con usted, lo primero que se me pasa por la mente es: Carlos se quiere separar. Le dije: no, Carlos, claro, cómo no, te voy a atender, pasa a mi oficina. Entró a la oficina, empecé a manejar los protocolos que a uno le enseñan como pastor en todo lo que es la consejería, cómo está, brindarle un café. Y en medio de todo esto, él se sienta, queda delante de mí. Hubo algo bien especial. Yo lo miro directamente a los ojos cuando precisamente uno tiene estos temas de consejería. Él me mira también a los ojos y prácticamente nuestras miradas quedaron enganchadas. Y cuando la mirada de él y la mía está enganchada, yo le hago la pregunta: cuéntame, Carlos, ¿cuál es la urgencia? ¿Por qué quieres hablar conmigo? Y él me hace la gran pregunta que me mueve los muros de mi corazón: pastor, ¿para dónde vamos como iglesia? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Para dónde va la iglesia? Y tristemente yo no lo tenía respuesta y no podía cambiar la mirada porque prácticamente la teníamos enganchada. Y precisamente hoy queremos hablar de uno de estos pilares, de los cuales los encuentras en esta guía. Son más de 5, pero hoy queremos hablar uno de ellos. ¿Por qué no tenemos este crecimiento exponencial o este crecimiento que tanto deseamos en nuestra iglesia y en nuestra congregación como pastores? Y uno de estos problemas por los cuales no crecemos se llaman metas. ¿Metas, pastor? Sí, metas. Pero pastor, si nosotros como iglesia tenemos nuestra visión, tenemos nuestra misión, ¿para dónde vamos? Sí, yo siempre le digo a los pastores y a las iglesias: están bien, hay que tener la visión, hay que tener la misión. E inclusive veo iglesias que las tienen estipuladas en las paredes, pero la gran pregunta es: ¿eso se está materializando? Eso es una realidad, porque todas las iglesias tienen estas visiones, todas las iglesias tienen la misión, pero lo importante es cómo materializarlo y cómo hacerlo una realidad dentro de nuestra iglesia y dentro de nuestra organización. ¿Y por dónde iniciamos todo este proceso? Precisamente por las metas. Y muchas veces cuando yo le pregunto al equipo de liderazgo: ¿para dónde va la iglesia? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas? El 75% del equipo de liderazgo no tiene ni idea para dónde va su iglesia. Y cuando el 75% del liderazgo no tiene ni idea para dónde va la iglesia y la organización, lo primero que ocurre dentro de la iglesia, y es algo normal, es que el equipo de liderazgo se aburre. ¿Y todo por qué? Porque entra en algo que se llama rutina. Y la rutina aburre. Esto es como pastor, yo también lo he vivido. Han llegado a mí parejas que cuando hago todo el análisis, que están en crisis matrimonial, yo les digo: entraron en rutina, hay que salir de esta rutina. Y de pronto uno me pregunta: pero pastor, hay que tener más actividad sexual. Y yo le digo: no, esto es importante dentro del matrimonio, pero la manera de cambiar esta rutina es meterle sazón al matrimonio. ¿Y cómo se le mete, pastor, sazón al matrimonio? Precisamente con metas, objetivos, proyectos, que es lo que le da vida al matrimonio. ¿Cómo así? Cuando la pareja se pone de acuerdo y dice: amor, de aquí a 10 años vamos a tener nuestra casa propia. De aquí a 3 años tendremos ya los vehículos totalmente pagados. De aquí a 2 años nuestros hijos estarán en la universidad.
y con el esfuerzo, con el sacrificio, y de pronto no se sale a cenar todos los fines de semana. Y cuando se obtiene una de estas metas, ¿cuál es la manera que de pronto la esposa de uno le dice: amor, lo hicimos, lo logramos, valió la pena el esfuerzo? Lo mismo ocurre en la iglesia. Cuando entramos en rutina, los primeros que se aburren en este proceso es nuestro equipo de liderazgo. ¿Por qué, pastor? Porque somos seres humanos. ¿Y cómo entramos en rutina? Y la rutina se entra por medio de los problemas. Todas las iglesias tienen problemas. Y esto es como la vida. Yo soy padre de 2 hijos. Mis hijos están pequeños. Y el adagio dice: hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Lo mismo ocurre en nuestras iglesias. Iglesias pequeñas, problemas pequeños. Iglesias grandes, problemas grandes. Y se entra en rutina. ¿Y cuáles son los problemas de la iglesia? Lo que vives cotidianamente, domingo tras domingo. El problema de el líder de Ujier tratando de parquear los vehículos porque no hay el espacio para poderlos parquear a todos el día domingo. El problema de la líder de niños que no le llegan las auxiliares. El de multimedia tratando de cuadrar siempre las diapositivas. El sonidista no cuadra con el sonido. Y el próximo domingo, nuevamente los mismos problemas. El líder de Ujier tratando de ubicar los vehículos, la líder de niños que no le llegan las auxiliares, el de multimedia no puede con las diapositivas, el sonidista teniendo problemas con los parlantes. Y domingo tras domingo los mismos problemas, al punto que ya las personas saben que va a ocurrir el próximo domingo. Se entra en rutina. Comentando esto, me decía un líder de una iglesia: uy, pastor, y usted no sabe cómo es mi iglesia. En mi iglesia se predica domingo tras domingo un libro de la Biblia. Por decir algo, él me decía: Mateo capítulo 1 este domingo, el próximo domingo Mateo capítulo 2, el que viene más arriba Mateo capítulo 3. Y yo le decía: si es próximo domingo yo no quiero ir a la iglesia, ¿qué hago? Me leo Mateo capítulo 5 y ya mi conciencia queda tranquila porque ya sé lo que va a ocurrir ese domingo en la iglesia y en la organización. Y como te dije, la rutina mata. ¿Y por dónde empezamos entonces este proceso? Que te quiero también que lo puedes empezar a aplicar en tu iglesia y en tu organización con tu equipo de liderazgo. Tienes que establecer este tipo de metas. Estas metas tienen que ser metas a largo, a mediano y a corto plazo. Y estas metas tienen unas características bien especiales, muy diferentes a la visión y a la misión de tu iglesia. Eso hace parte del sueño, eso hace parte del ideal de tu iglesia y de tu organización. Estas metas tienen que tener estas características. Tienen que ser medibles, específicas y tangibles. ¿Y por qué tienen que ser medibles, específicas y tangibles? Porque esto va a generar acción, pasión y energía en tu equipo de liderazgo. ¿Y por dónde empezamos la primera meta? La primera meta se llama meta a largo plazo. Es decir, ¿cómo visualizas tú, tu iglesia, tu organización, con todo tu equipo de liderazgo de aquí a los próximos 10 años? Estaremos hablando diciembre del 2031. Diciembre del 2032. ¿Cómo visualizas tu iglesia, tu organización de aquí a los próximos 10 años? Obviamente, nuevamente te lo repito, metas medibles, específicas y tangibles. Cuando hago este ejercicio, que lo puedes hacer con tu equipo de liderazgo, cuando lo hago con los diferentes pastores, con su equipo, yo siempre les digo: yo necesito que cada uno de ustedes me anote en su blog de notas cómo visualizan su iglesia de aquí a los próximos 10 años. Pero si también eres líder de un ministerio, también puedes escribir, además de cómo visualizas tu iglesia, cómo visualizas tu ministerio de aquí a los próximos 10 años. Metas medibles, específicas y tangibles. Les doy unos 2-3 minutos para que puedan pensar, analizar y escribir. Cuando ya pasan estos 2 minutos, a cada uno de ellos les hago la pregunta, empezando obviamente por los pastores. ¿Cómo visualizan ustedes su iglesia, su organización de aquí a los próximos 10 años? Y cada uno me empieza a dar su respuesta. Y lo que primero que hacemos es anotar ese tipo de respuestas en un tablero como el que tenemos aquí, en un tablero de acrílico. Luego que tengamos todas estas respuestas de cada uno del equipo de liderazgo, incluyendo a los pastores, sacamos el compacto para que nosotros como iglesia y como organización tener claro a qué le vamos a apuntar a los próximos 10 años. La gran mayoría de respuestas que nos dan en medio de este ejercicio son muy parecidas y son las siguientes.
tenemos de pronto, le pregunto al pastor o al equipo de liderazgo y me dicen, no, de aquí a 10 años, y la voy a anotar, queremos crecer en muchas personas. Eso puede ser una de estas respuestas. Otros nos dicen, queremos crecer también en muchas iglesias hijas. Yo le digo, excelente, claro que sí, vamos por buen camino. De pronto le pregunto al líder de jóvenes o al pastor de jóvenes de la iglesia, ¿cuáles son esos sueños? ¿Cuáles son esas metas de aquí? Metas medibles, específicas y tangibles de aquí a los próximos 10 años para tu ministerio. Y el líder de jóvenes dice, nosotros vamos a ser muchos jóvenes con presencia del Espíritu Santo. De pronto le pregunto a la líder de damas, seremos mujeres en acción. Donde los dones del Espíritu Santo se van a manifestar. Y así muchos empiezan a decir todos esos objetivos, esas metas medibles, específicas y tangibles. De pronto me dicen, queremos tener un comedor comunitario. Me acuerdo que una iglesia me decía, queremos llenar el templo como nunca lo hemos llenado de aquí a 10 años. Templo lleno. Una vez una líder de niños me dijo, pastor, queremos los salones de niños completamente llenos a reventar. O sea, llenos a reventar. Y yo les decía, excelente, me parece excelente todo lo que ustedes me están compartiendo. Pero ahora yo les quiero devolver esto con una pregunta. Y yo siempre les digo, esto que ustedes me están diciendo, la gran mayoría de las iglesias lo sueñan y lo quieren hacer. La gran pregunta es, ¿por qué no es una realidad en la iglesia y la organización esto que tanto anhelan en sus corazones? Y si tú quieres saber cómo llegar a que esto empiece a ser una realidad en tu iglesia y en tu organización, hemos preparado exclusivamente para ti una asesoría completamente gratis, donde vas a poder aprender de este punto y de otros puntos específicos que te van a ayudar a salir de ese 99% de iglesias que están estancadas y empezar a ser del grupo del 1%. ¿Y qué vamos a vivir en esa asesoría? Precisamente es de manera individual. Ahí es como si fueras a una consulta médica. Y cuando tú vas donde el médico, tú expones ciertos puntos, en qué circunstancias te encuentras y a dónde quieres llegar. Por decir algo, llegas con una radiografía y el médico te analiza y te dice, tienes el colesterol alto, tienes los triglicéridos altos, vamos a aplicar esto para bajar ese colesterol y llevarlo a la normalidad. Lo mismo es en esta asesoría, donde tú nos vas a manifestar en qué punto te encuentras como iglesia, como organización, nosotros brindarte algunos de los principios y valores que tenemos como Instituto I7, precisamente para el crecimiento exponencial, para llevar a la iglesia a donde tanto tú lo has soñado. ¿Qué tienes que hacer? Inscribirte precisamente en este botón que tienes ahí debajo. Deja tus datos personales y luego que lo dejes te estaremos contactando precisamente para finiquitar esta asesoría donde queremos servirte como instituto y como organización. Solamente te quiero decir que tenemos 5 cupos para esta semana y que seas tú uno de ellos. Como pastor, quiero decirte, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te esperamos en la asesoría. No faltes.